Hola hermanos, buenos días. Vamos a empezar hoy también con la palabra de Dios. Hoy vamos a ver Efesios capítulo 2 versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los que son salvos no son los invitados en la iglesia. Antes de ser salvo, era un invitado cuando llegué por primera vez a la iglesia, pero después de nacer de nuevo con el Evangelio de la gracia de Dios, convertí como hijo de Dios. Los hijos de Dios son miembros de la familia de Dios. En el libro de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dijo: la iglesia es la casa de Dios. Dios es el dueño de la iglesia. Entonces, los que hemos recibido la salvación somos los dueños o los invitados de la iglesia. En el primer versículo que leyó, el apóstol Pablo dice que los santos salvos no son extranjeros ni advenedizos, sino dueños en la iglesia. Es decir, somos miembros de la familia de Dios. Los que somos salvos somos miembros de la familia de Dios. Y la iglesia es el lugar de trabajo de Dios. Dijo que la iglesia, la reunión de los que han sido salvos, es la labranza de Dios. 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La labranza es un lugar para trabajar. El Señor está trabajando para salvar a las personas en la iglesia. Nuestro Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Para salvar a las personas, Dios organiza el banquete de salvación e invita a las personas. Hay muchas cosas que necesitan estar preparados para eso. Todos los miembros de la familia deben participar juntos. Dios prepara la fiesta con las familias que se han salvado y se han convertido en hijos. Nosotros, que hemos sido salvados y convertidos en la familia, también debemos participar en esa preparación. Es por eso que el apóstol Pablo se refirió a sí mismo como un colaborador de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. También en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos. Es lo mismo con nosotros que somos miembro de la familia de Dios. Somos un miembro de la familia que vive con el Señor en la iglesia y trabaja con el Señor. Cada iglesia planea el seminario de la Biblia varias veces al año e invita a muchos invitados. ¿Cuánto esfuerzo se necesita para prepararlo? Todas las familias de la iglesia deben unirse y prepararse con un mismo corazón. Sin embargo, algunos miembros de la iglesia participan activamente en la preparación y otros no. Algunos miembros ni siquiera participan el día del banquete. Entonces, ¿en qué podemos pensar de los miembros de la iglesia que no participan en las preparaciones del banquete ni asisten a la fiesta del banquete? Podríamos pensar con ello como dos partes. Primero, puede ser un invitado que aún no es miembro de la verdadera familia de Dios. O puede ser un miembro de la familia que no está muy interesado en la obra de Dios.
Los que aún no se han salvado pueden comer participando en la fiesta preparada para los invitados. Si comen el alimento espiritual de vida eterna y reciben la salvación, pueden llegar a ser la verdadera familia de Dios. Si eres salvo y te conviertes en miembro de la familia de Dios, pero no estás interesado en la obra de Dios, debes arrepentir de ese camino. Cuando vayamos delante del Señor, todas las cosas serán reveladas. Podría que se sienta avergonzado en ese momento. Proverbios capítulo 10, versículo 5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El hijo debe participar en la obra del Padre. Antes de oír la reprensión de ser un hijo de la vergüenza, debemos volvernos. ¿Soy el dueño o el invitado en la iglesia? Todos debemos ser un dueño en la iglesia. Hijos sabios que participen activamente en la obra del Señor. Hoy es hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.